El sonido lejano de los helicópteros rompió el silencio de la selva como un gemido de acero. En el suelo fangoso, pesadas botas se hundieron en la tierra, mientras el olor a pólvora y sudor se mezclaba en el húmedo aire vietnamita. Era 1968 y el mundo parecía haber perdido todo sentido de compasión. Pero en medio de ese escenario de muerte y miedo, había algo que aún latía, algo que no podía ser destruido, ni por disparos, ni por bombas AN. La esperanza escrita en una carta. Entre los cientos de soldados que cruzan la jungla, con los ojos siempre alerta ante emboscadas invisibles. Un joven con la cara sucia y el uniforme desgarrado sostenía contra su pecho un pequeño sobrearrugado. Su nombre era Michael Turner. Para sus compañeros era un número más, una cara más, en medio de la guerra. Pero para alguien que estaba a miles de kilómetros de distancia, Elou era todo. Y en esa carta llevaba más que palabras. Llevaba un hilo de vida que lo conectaba con todo lo que amaba y todo lo que quería volver a ser. La cámara imaginaria se acerca y enfoca la mano temblorosa de Michael, cubierta de barro, que agarra con fuerza el sobre descolorido. Se oye un disparo a lo lejos, pero él ni siquiera se mueve. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas reprimidas, están fijos en esa pequeña ancla de papel. En ese momento, la guerra desaparece por unos segundos. No hay jungla, no hay enemigos invisibles. Solo queda el recuerdo de su hogar, el suave sonido de su voz resonando en su mente y la promesa que se había hecho a sí mismo al sobrevivir. Las grandes batallas no siempre se ganan con las armas. Algunos se dejan vencer por el amor. Y lo que estás a punto de descubrir es la historia real de cómo una carta aparentemente normal se convirtió en un escudo invisible, más fuerte que cualquier armadura. Una carta que atravesó el infierno de la guerra para salvar no solo un amor, sino dos almas que se negaron a dejar que la oscuridad ganara. En Vietnam no había garantías. Un día respirabas y al siguiente era solo un nombre grabado en un plato frío. Las cartas, cuando llegaron, fueron como milagros. Eran una prueba tangible de que el mundo más allá de la guerra todavía existía y, lo que es más importante, de que todavía se pertenecía a él. Para muchos soldados, recibir una carta era como recibir una transfusión de vida. Pero para Michael había una carta en particular, una carta que no debía abrir, excepto en su peor momento, cuando el deseo de rendirse era mayor que la fuerza para luchar. Esta carta fue escrita por Elizabeth, su prometida, antes de embarcarse. No sabía a qué se enfrentaría él, no sabía cuántos horrores vería, cuántos amigos perdería, pero él sabía una cosa, en que su amor necesitaba sobrevivir, incluso si ellos no lo hacían. Luego, puso en palabras todo lo que sentía. No es una carta ordinaria de te extraño, sino una carta de rescate, un hilo arrojado al océano del dolor, listo para traerte de regreso. Mientras la jungla continuaba, haciendo eco de explosiones y gritos, Michael sintió el peso de la carta, como si fuera su propio corazón latiendo fuera de su pecho. No lo había leído todavía. Sabía que ese momento específico para el que Elizabeth había escrito, aún estaba por llegar. Y rezó, en silencio, para que nunca tuviera que llegar a eso. Pero la guerra es una máquina cruel, que no respeta oraciones ni amuletos. Pronto, Michael enfrentaría el día más oscuro de su vida. Y sería allí, al borde de la muerte, entre la vida y la muerte. Esta no es solo la historia de una carta, es la historia de una promesa. Es la historia de cómo el amor, incluso en los lugares más oscuros de la tierra, puede encontrar una manera de sobrevivir. Es la historia de Michael y Elizabeth, y es la historia que estás a punto de vivir. Prepárate para sumergirte en un viaje donde cada palabra escrita con amor fue más poderosa que cualquier arma cargada de odio. Prepárate para sentir, animar, conmoverte. Esta es la historia real de la carta que salvó un amor y tal vez incluso una vida durante la guerra de Vietnam. Michael Turner nunca fue un héroe local, no se veía a sí mismo como alguien especial, y quizás eso fuera exactamente lo que lo hacía tan extraordinario. Nacido y criado en la pequeña ciudad de Brookfield, en el corazón de los Estados Unidos, Michael creció entre dorados campos de trigo, iglesias de tablillas blancas y tardes de ocio a orillas del río. Era el hijo mediano de una familia de 3 hermanos,
el tipo de niño que jugaba béisbol los fines de semana, que trabajaba en el supermercado local para ahorrar dinero para la universidad y que siempre ayudaba a su madre a hacer la compra. Con su cabello castaño despeinado y una sonrisa tímida que parecía iluminar su rostro, Michael era alguien que se ganaba a la gente no con su grandiosidad, sino con su amabilidad. Tenía ojos color avellana que parecían llevar todo el silencio y la dulzura de las vastas llanuras donde creció. Era reservado, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Nunca fue de los que daban grandes discursos, pero los pocos te amo que susurró fueron más sinceros que cualquier poema. A los 22 años, Michael estaba en el umbral de sus sueños. Me acababan de aceptar en la Universidad Estatal para estudiar ingeniería civil. Soñaba con construir puentes, edificios, con dejar su huella en el mundo de manera sólida y silenciosa, como quien construye algo que resiste el paso del tiempo sin necesitar aplausos. Y también estaba Elizabeth, o Lizzie, como él la llamaba, la chica de ojos dorados y sonrisa fácil, a quien conocía desde la infancia. La boda ya estaba en los planes. Solo les quedaba ahorrar un poco más de dinero, terminar sus estudios y finalmente construir la Casa Blanca con balcón que tanto dibujaban en servilletas durante sus reuniones en el café de la ciudad. Pero el mundo tenía otros planes. Era el año 1967 y Vietnam parecía cada vez más fuera de las noticias y más cerca de los patios traseros de las familias estadounidenses. Cuando llegó la citación, Michael la recibió con una amarga mezcla de miedo y resignación. No era un patriota fanático, pero tampoco era alguien que huiría del llamado. Sabía que, en su ciudad, negarse sería visto como una cobardía, y en el fondo, había algo más sano, un profundo sentido del deber. Si sus amigos fueran, él también iría. Le prometió a Lizzie que regresaría. Le prometió a su madre que escribiría. Y se prometió a sí mismo que mantendría vivo su sueño de una vida sencilla y feliz. El día de la salida, toda la ciudad se reunió en la pequeña estación de tren. Era una fresca mañana de otoño y las hojas caían en remolinos dorados. Lizzie estaba allí, vestida con un vestido azul que ondeaba al viento, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por no derramar. Michael la abrazó con fuerza, como si en ese abrazo pudiera congelar el tiempo e impedir que llegara el tren. En sus manos temblorosas, Lizzie colocó un sobre, pequeño, sellado con una cinta roja. «Ábrelo solo cuando sientas que no puedes continuar», le susurró al oído antes de alejarse. No tuvo el valor de preguntar qué había dentro. Prefería guardar esa pequeña esperanza en el bolsillo de su uniforme, cerca de su corazón, como un talismán invisible. El viaje a Vietnam fue largo y silencioso. Michael pasaba sus días mirando por la ventanilla del autobús militar, observando cómo cambiaban los paisajes, pensando en la Casa Blanca, el porche, el olor a café recién hecho los domingos por la mañana. Pero cuando el avión aterrizó en Da Nang y el calor húmedo de la jungla invadió sus pulmones, supo que todo lo que conocía estaba muy lejos. Michael no era un soldado nato, era un chico corriente arrojado a un infierno incomprensible. Su primera semana en suelo vietnamita fue un shock brutal en el ruido constante de los helicópteros, el miedo a ataque sorpresa, la soledad de no saber si volvería a ver el día siguiente. Los amigos que había conocido la primera noche desaparecieron el segundo día. Cada carta recibida fue un alivio. Cada carta no recibida era una herida abierta. Y a pesar de todo, estaba la carta de Lizzie, aún sellada, aún intacta, como una promesa silenciosa de que si podía resistir, algo le esperaba más allá de esta pesadilla. Michael Turner Era. Después de todo, el retrato vivo de tantos jóvenes anónimos de esa generación, soñadores arrancados de los campos y de las pequeñas ciudades, enviados a una guerra que no entendían del todo, pero que afrontaron con un coraje silencioso y devastador. Su fuerza no provino del entrenamiento militar ni de la experiencia de combate. Su fuerza provino de algo mucho más profundo, del amor que dejó atrás y de la promesa que llevó consigo. Aún no lo sabía, pero la verdadera batalla que tendría que afrontar no sería solo contra el enemigo invisible de la jungla vietnamita. Sería contra la desesperación, contra el olvido, contra el creciente deseo de rendirse. Llegara ese momento, cuando la oscuridad amenazara con borrar de una vez por todas el brillo de sus sueños. Sería esa carta, escrita a mano y empapada de amor, la que le mostraría el camino de regreso. El tren rugió a lo lejos y su sonido resonó entre las colinas como un presagio inevitable. La estación de Brookfield, con su vieja estructura de madera y
y sus bancos desgastados por el tiempo. Parecía demasiado pequeña para contener la magnitud del dolor que se extendía entre los que estaban allí. Hombres uniformados, madres con los ojos rojos, novias intentando sonreír entre lágrimas. Y entre ellos, Michael y Elizabeth, aferrados el uno al otro como si de alguna manera pudieran detener el avance del tiempo. Era una mañana gris de octubre, pero el frío que sentía Elizabeth no procedía del viento cortante que atravesaba el andén. Venía de dentro, del agujero que se abría en su pecho cada vez que miraba el rostro de Michael, y veía allí no solo al hombre que amaba, sino también al niño que, desde pequeño, soñaba con cosas simples, a un hogar, una familia, un futuro con ella. No necesitaron muchas palabras en ese momento. Todo lo habían dicho en las noches anteriores, en los largos paseos bajo el cielo estrellado de la ciudad, en las notas discretamente dejadas en la puerta, en las promesas susurradas entre lágrimas. Pero aún así, había algo que Elizabeth debía hacer, algo que aún no se había dicho correctamente. Mientras Michael se ajustaba su maltrecha mochila al hombro, tratando de ocultar sus manos temblorosas, Elizabeth metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobrecolor crema, atado con una cinta roja. Era simple, pero llevaba dentro el peso de todo lo que nunca podría expresar en voz alta. «Prométeme que solo abrirás esto en tu peor día», dijo, con la voz temblorosa, casi quebrándose a mitad de la frase. Michael, confundido, tomó el sobre con cuidado, como si fuera de cristal. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, sin necesidad de dar explicaciones, ambos entendieron. Esa carta sería el último recurso, sería el ancla para cuando todo lo demás fallara, el último pedazo de casa al que tendría que aferrarse cuando la guerra intentara despojarlo de toda esperanza. No dijo nada. Él simplemente asintió, con la garganta cerrada por la emoción, y guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, donde su corazón latía aceleradamente. El silbido del tren cortó el aire, llamando a los soldados como una llamada que no podían rechazar. Los pocos minutos que quedaban parecían tan frágiles, tan breves, que apenas sabían cómo gastarlos. Michael pasó su dedo por el rostro de Elizabeth, como si intentara memorizar cada rasgo, cada línea, cada curva de la sonrisa que tanto amaba. Elizabeth, a su vez, le tomó la mano con fuerza, como si su toque pudiera cruzar los meses y océanos que pronto los separarían. «Vuelve a mí», susurró con la voz quebrada. «Vot, lo prometo», respondió, sabiendo en el fondo que las promesas hechas a la sombra de la guerra eran tan frágiles como el cristal. El momento del abordaje fue brutal por su sencillez. Un beso rápido y desesperado, como quien intenta respirar antes de hundirse en aguas desconocidas. Una última mirada, una ola que parecía tan definitiva como una despedida eterna. Y entonces, Michael subió al tren, llevándose consigo su pesada mochila, el miedo disfrazado de valentía y la carta de Elizabeth, doblada y escondida cerca de su corazón. Elizabeth permaneció allí, inmóvil, observando cómo el tren se alejaba, llevándose consigo la mitad de ella. Las lágrimas finalmente rompieron sus barreras y ella las dejó caer, sin vergüenza, sin contención. Cada metro que recorría el tren era como si le arrancara una parte del alma. Pero ella se obligó a quedarse, mirando hasta que el último vagón desaparece en la curva del ferrocarril. Porque si él tenía fuerzas para ir, ella necesitaba fuerzas para esperar. En casa, el silencio era aún más cruel. Keira, rincón de la pequeña casa, compartía recuerdos. El libro olvidado en el sofá, la taza favorita en el fregadero, la nota arrugada en el bolsillo del abrigo. Elizabeth estaba sentada en el porche, mirando el horizonte que ahora parecía infinitamente más distante, y sostenía entre sus dedos el lazo rojo de otro sobre el original, la primera versión de la carta, que había escrito y reescrito tantas veces antes de entregarle la última a Michael. Sabía que no podía proteger a Michael de la guerra, no podía protegerme de las balas, de los peligros de la soledad, pero podría darle una razón para luchar, un recordatorio de que, en algún lugar del mundo, alguien creyó en él con todas las fuerzas de su ser. El partido había tenido lugar, la separación fue real, y ahora todo lo que quedaba entre ellos eran palabras escritas a mano, promesas grabadas en lo profundo de sus pechos, y una carta que, si se usaba en el momento adecuado, podría lograr lo imposible: atraer a Michael de regreso a casa. Michael llegó a Vietnam. Lo primero que lo golpeó no fue el ruido ensordecedor de los helicópteros o el olor acre del humo flotando en el aire, fue el calor. Un calor asfixiante, pesado, casi sólido,
que parecía envolver cada centímetro de la piel e impedir incluso el simple acto de respirar. La densa jungla se extendía delante como un monstruo viviente, palpitando con vida propia, donde cada sombra podía ocultar la muerte y cada sonido era una advertencia tardía. La guerra, tan distante y abstracta en las noticias, se volvió brutalmente real. Michael descubrió rápidamente que no había héroes ni villanos claramente definidos, solo hombres jóvenes, en ambos bandos, que luchaban por sobrevivir en un paisaje donde la línea entre el bien y el mal se había disuelto hacía mucho tiempo. El enemigo era invisible, encamuflado por el bosque, confundido entre los civiles, esperando pacientemente un momento de descuido. Cada paso en el camino podría ser el último. Las patrullas eran horas de marcha con pesadas mochilas cruzando ajozalis, embajados, pantanos donde chupaban botas y bosques tan espesos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Las noches eran peores. La oscuridad absoluta, cortada solo por el brillo intermitente de las luciérnagas y los ojos vigilantes de los hombres, transformaba cada sonido una ramita rota, un crujido de hojas, en una amenaza inminente. El miedo era un compañero constante, una presencia silenciosa que tensaba los músculos y mantenía a raya el sueño. Michael se adaptó porque no había otra opción. Aprendió a distinguir los sonidos del bosque, a dormir con una mano en el arma, a comer todo lo que encontraba. Pero la adaptación no significó aceptación. Cada día que pasaba, sentía como si le estuvieran arrancando una parte de sí mismo y dejándola pudrirse bajo el barro de la jungla. Las cartas de casa eran el único puente que lo conectaba con el mundo que parecía haber sido tragado por la pesadilla. Cuando llegaba el correo, a veces, después de semanas de retraso, los hombres se reunían como niños esperando los regalos de Navidad. Michael leyó y releyó las palabras de Elizabeth hasta memorizar cada línea, como si pudiera recuperar su voz, aunque solo fuera en su mente. La carta especial, la que había prometido abrir solo en el momento más difícil, permaneció intacta, doblada y guardada cerca de su pecho, como una última reserva de esperanza. Las pérdidas llegaron temprana y cruelmente. El primer amigo en morir fue Danny, un niño de Chicago que soñaba con ser profesor. Una emboscada, un disparo certero en el pecho y de repente, la persona con la que Michael compartía confidencias y cigarrillos no era más que un cuerpo sin vida, cubierto por una lona verde. No hubo tiempo para el duelo, no había lugar para las lágrimas, solo órdenes, movimientos, supervivencia. Con el paso de los meses, Michael empezó a comprender que la verdadera amenaza en Vietnam no era solo la bala perdida o la mina terrestre, fue el desgaste silencioso del alma. Fue la forma en que la esperanza se fue desvaneciendo gota a gota, como la humanidad fue corroída por la incesante repetición de la muerte. Fue el momento en que los hombres dejaron de mirarse a los ojos, por miedo a ver en ellos un reflejo de su propia desesperación. Lo vio en los rostros que lo rodeaban, a la lenta y dolorosa transformación de los niños en fantasmas de sí mismos. Lo veía en sí mismo, en las mañanas en que el espejo de agua mostraba un rostro de más de 20 años. A veces, por la noche, cuando el campamento parecía tranquilo, Michael sacaba la carta del bolsillo y la sostenía entre las manos, sintiendo el suave papel bajo sus dedos callosos. No lo abrí, aún no, pero dejó que su simple presencia sirviera como recordatorio de que había algo por lo que luchar, algo más allá de la guerra, algo que valió la pena cada paso sufrido, cada miedo silenciado, cada amarga pérdida. El infierno de Vietnam no fue solo físico, fue espiritual. Fue una prueba constante de resistencia, no solo de los músculos, sino también del espíritu. Y Michael sabía que con cada día que sobrevivía, con cada amanecer que lograba ver, no era solo suerte, era el peso de la promesa que llevaba consigo, el eco de palabras que aún no había leído, pero que ya lo apoyaban en formas que apenas entendía. Cada disparo, cada explosión, cada amigo perdido lo acercaba un poco más al momento que tanto temía y al mismo tiempo tanto necesitaba en él. Momento de abrir finalmente esa carta, el momento en el que tendría que decidir si permitiría que la guerra lo doblegara o si encontraría la fuerza para seguir luchando, no solo por sí mismo, sino por el amor que había jurado proteger a toda costa. Vietnam intentó matarlo todos los días, pero dentro del pecho de Michael, doblado con cuidado y lleno de esperanza, una simple carta seguía latiendo como un corazón separado, un recordatorio silencioso de que incluso
en medio del infierno, todavía había motivos para volver a casa. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, imagina lo que está por venir. Cada detalle que has escuchado hasta ahora ha sido solo el comienzo, el verdadero momento decisivo, donde la vida de Michael dependerá de algo mucho más allá de la fuerza física, está a punto de suceder. Y quiero invitarte a ser parte de este viaje de una manera aún más especial. Si sientes que historias como esta merecen ser compartidas, si algo dentro de ti cree en el poder del amor y la esperanza, aprovecha este momento y suscríbete al canal ahora. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo historias reales, emocionantes e inolvidables. También deja un me gusta, demuestra que estamos juntos en cada paso de este viaje y no pares ahora. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo serás testigo del momento más dramático de toda esta historia. El momento en el que Michael, ante una desesperación absoluta, tendrá que decidir entre rendirse o encontrar fuerzas en algo que aún no conoce, algo que podría cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que viene a continuación agitará profundamente tus emociones. El cielo sobre Vietnam ese día tenía un color extraño, una densa mezcla de gris y dorado, como si el mundo mismo estuviera suspendido, respirando con dificultad. La patrulla avanzó cautelosamente por el estrecho sendero, rodeado de bambú, cada soldado tenso, con los ojos explorando el bosque, como si buscara fantasmas. El aire estaba denso, y Michael sintió, en lo más profundo de sus huesos, que algo estaba a punto de suceder. No fue miedo, era una certeza silenciosa, como la premonición antes de una tormenta. El ataque llegó como un trueno. Las explosiones desgarraron el silencio del bosque, y el suelo tembló bajo los pies de Michael. Se escucharon disparos desde todos lados, disparados desde lugares invisibles. Los hombres gritaron, se arrojaron al suelo y buscaron refugio detrás de árboles que ofrecían poca protección. El caos se apoderó de él en cuestión de segundos. Michael intentó moverse, pero un dolor punzante le atravesó la pierna como un cuchillo al rojo vivo. Miró hacia abajo y vio sangre fluyendo libremente, mezclándose con el barro. El primer sentimiento fue de shock. Luego vino el dolor, ardiente y brutal. Intentó salir de la línea de fuego, pero cada movimiento parecía arrancarle el alma del cuerpo. El ruido a su alrededor se hizo más distante, como si se estuviera hundiendo en un mar oscuro y embravecido. Los rostros de sus compañeros se desdibujaron ante sus ojos. Algunos gritaban órdenes, otros llevaban heridos, pero nadie pareció verlo. Nadie pareció escucharlo. Solo, tirado en el barro, Michael sintió algo aún más devastador que el dolor físico, la certeza de que no podría regresar a casa. La promesa que le había hecho a Elizabeth, la casa blanca con el porche, los domingos tranquilos bajo el sol. Todo parecía desmoronarse ante sus ojos, y por primera vez desde que llegó a Vietnam, la idea de rendirse le susurró al oído con una voz tentadora. Fue tan fácil. Todo lo que tenías que hacer era cerrar los ojos. Todo lo que tenía que hacer era dejar que el dolor se apoderara de mí. Nadie lo culparía. Él luchó, lo intentó. Fue entonces cuando su mano, casi inconscientemente, tocó el bolsillo interior de su chaqueta. La tela estaba empapada de sudor y sangre, pero dentro, milagrosamente intacto, estaba el pequeño sobre con la cinta roja. La carta de Isabel. La carta que había prometido abrir solo en su peor momento. Y eso, sin duda, fue lo peor de todo. Con dedos temblorosos y manchados de barro, Michael sacó el sobre del bolsillo. Durante meses había resistido la tentación de abrirla. Había mantenido ese pedazo de esperanza como quien mantiene un último partido en medio de una tormenta. Ahora, sin embargo, no había elección. Era eso o el final. Con cuidado, arrancó la cinta y abrió el papel. Las palabras escritas a mano temblaban ante sus ojos borrosos. Isabel comenzó diciendo: «Si estás leyendo esto, es porque estás enfrentando tu día más difícil. Desearía poder estar allí, tomar tu mano, mirarte a los ojos y decirte que todo va a estar bien. Pero como no puedo, pongo todo el amor que tengo por ti en estas palabras». Michael cerró los ojos y fue como si pudiera oír su voz, suave y firme, atravesando la distancia y el tiempo para llegar a él en ese infierno. «Eres más fuerte de lo que crees. Estás hecho de la misma materia que construye puentes, que resiste tormentas, que convierte los sueños en realidad. Prometiste volver a mí, y te prometo que estaré aquí, esperando, contando los días,
apoyándote cada amanecer. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Michael, mezclándose con el barro y la sangre. Cada palabra parecía sacarlo de la oscuridad, traerlo de vuelta a la superficie. Si el miedo se apodera de tu pecho, recuerda, no estás solo. Mi amor está ahí contigo, en cada latido de tu corazón. Respira, lucha, vuelve a mí. Ali, tendido en el frío suelo de Vietnam, en medio del sonido distante de los combates y el olor a tierra mojada, Michael tomó su decisión. Yo no me rendiría hoy, no ahora, no mientras alguien, al otro lado del mundo, creyera tanto en él. Con un esfuerzo sobrehumano, tiró de su cuerpo, arrastrándose centímetro a centímetro hacia la zona segura. Cada movimiento era una lucha contra el dolor, contra la desesperación, contra el deseo de simplemente cerrar los ojos y desaparecer por el sigüillo. Impulsado no por la obligación, sino por el amor, por la promesa. El tiempo ha perdido su significado. El dolor se convirtió en ruido de fondo. Lo único que importaba era seguir adelante. Y después de lo que pareció una eternidad, sintió unas manos agarrándolo, voces llamándolo por su nombre, luces brillando sobre su cabeza. Rescatado por sus compañeros, trasladado rápidamente al helicóptero de evacuación, Michael apretó contra su pecho lo que quedaba de la carta, ahora manchada de sangre, pero aún legible, todavía viva. Mientras el helicóptero se alejaba del maldito suelo donde casi lo había perdido todo, Michael cerró los ojos y, por primera vez en meses, se permitió una débil sonrisa, porque sabía, con la más profunda certeza, que sobreviviría. No solo porque quería vivir, sino porque había una promesa que cumplir, una casa para construir en un amor, esperándolo. Y todo esto, toda esta fuerza, toda esta esperanza, había surgido de una simple hoja de papel, escrita por manos amorosas y líneas de fe. Una carta que, ese día, había hecho mucho más que salvarle la vida. Había salvado su alma. El helicóptero rugió sobre los campos devastados, mientras Michael, acostado en la camilla improvisada, sentía cada vibración del motor como si fuera el tambor de la vida misma que lo llamaba a casa. Sus ojos entrecerrados captaron destellos del cielo pesado sobre él, el azul mezclado con densas nubes, el fuerte olor a combustible mezclado con polvo. Sabía que estaba entre la vida y la muerte. Sabía que esa parte de su cuerpo tal vez nunca se recuperara por completo, pero había algo más fuerte que el dolor punzante en su pierna herida, más fuerte incluso que el miedo que lo había paralizado momentos antes. Estaba la presencia viva de la carta de Elizabeth, todavía apretada en su mano manchada de sangre. La carta parecía haberse fusionado con él, como una extensión de su propio pecho. Las palabras escritas a mano vibraron dentro de él, como si fueran su nuevo torrente sanguíneo. Eran solo frases escritas en un papel. Fueron votos silenciosos, respiraciones cruzadas desde una distancia imposible, esperanzas transformadas en fuerzas concretas. Cuando lo trasladaron a la enfermería improvisada de la base de Da Nang, Michael tuvo poco tiempo para comprender todo lo que sucedía a su alrededor. Las enfermeras gritaban, los cirujanos cortaban uniformes empapados de sangre, y el olor a antiséptico se mezclaba con pólvora. Pero en el centro de toda esta confusión, en medio de las manos presionando su herida y las agujas buscando sus venas, Michael sintió una extraña calma, como si la carta de Elizabeth fuera un escudo invisible a su alrededor, protegiéndolo no solo físicamente, sino también espiritualmente. Durante los primeros días de recuperación, cuando la fiebre le quemaba el cuerpo y su conciencia iba y venía como un barco a la deriva, la carta fue su ancla. Lo leyó, lo releyó, murmuró pasajes para sí mismo en momentos en que el dolor amenazaba con vencerlo. Cada palabra parecía imbuida de vida, de calidez, de humanidad, ante todo lo que la guerra intentaba robar. Eres más fuerte de lo que crees. Mi amor está ahí contigo, en cada latido de tu corazón. Regresa a mí. Estas frases se han convertido en mantras silenciosos. No importaba que el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. No importaba que cada noticia que llegaba del frente trajera más muertos, más pérdidas, más desesperación. Mientras esas palabras existieran, mientras él pudiera tocarlas, leerlas, vivirlas, había una razón para seguir adelante. Los médicos quedaron sorprendidos por su recuperación. Aunque la herida era grave, Michael mostró una fuerza inusual, una voluntad de hierro para vivir. Otros hombres, en condiciones similares, sucumbieron a la depresión, cedieron al dolor y a veces incluso rechazaron el tratamiento. Pero Michael
parecía impulsado por una fuerza invisible, como si algo o alguien lo alejara del abismo cada vez que se acercaba demasiado al borde. Los compañeros del hospital empezaron a darse cuenta. Vieron al joven soldado acostado en la cama número 17, sosteniendo religiosamente un papel arrugado y moviendo los labios en susurros apenas audibles. Algunos se burlaron, otros simplemente observaron en silencio, pero nadie podía negar que allí estaba sucediendo algo extraordinario, algo que trascendió los medicamentos y las cirugías, algo que tenía que ver con la fe, con amor, con esperanza. Michael, a su vez, sabía que estaba siendo reconstruido no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Cada palabra de la carta era como un ladrillo, una pieza cuidadosamente colocada para restaurar lo que la guerra había intentado demoler en su identidad. Su coraje, su humanidad, no era solo un número, una baja prevista en los informes militares. Era alguien que amaba y era amado. Y eso, al final, era más poderosa que cualquier arma. Las tardes en que podía sentarse en la cama y mirar por la pequeña ventana de la enfermería, la verde extensión de Vietnam, Michael soñaba despierto. Me imaginé a Lizzie en el porche de la Casa Blanca, su vestido ondeando con la brisa y su sonrisa iluminando el mundo que la rodeaba. Me imaginaba el olor del café recién hecho por la mañana, las conversaciones tranquilas a la sombra del viejo nogal del patio trasero. Me imaginé no solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Y en todos estos sueños, la carta estaba ahí, no como un simple trozo de papel, sino como una promesa viva, un hilo de luz que atraviesa la oscuridad más espesa, un recordatorio de que el verdadero amor no se rompe con la distancia, el dolor o la guerra. El verdadero amor cruza fronteras invisibles, sobrevive a batallas que nunca aparecen en los libros de historia y se convierte en sí mismo en una fuerza capaz de salvar vidas. Cuando finalmente lo liberaron de la enfermería y le asignaron regresar a los Estados Unidos para recibir un tratamiento prolongado, Michael mantuvo la carta como su mayor tesoro. Sabía que el camino de regreso todavía sería largo y difícil. Habría rehabilitación, cirugías, noches solitarias de dolor y anhelo, pero había algo que la guerra no había podido arrebatarle, algo que ni siquiera la muerte podría tocarle: en la esperanza. Esperanza escrita con tinta azul en un papel arrugado, que había viajado miles de kilómetros, afrontado selvas, batallas y horrores, para llegar a él, para recordarte, cuando todo parecía perdido, que todavía había un hogar esperando, un amor esperando, una vida esperando. Y Michael Turner, contra todo pronóstico, estaba decidido a volver a hacerlo. El avión militar que trajo a Michael de regreso a Estados Unidos aterrizó con un fuerte estrépito, como si cada centímetro de ese aterrizaje llevara el peso de las historias, las heridas y los sueños rotos de los hombres que transportaba. Para muchos, ese regreso fue una llegada silenciosa, llena de cicatrices invisibles. Para Michael, fue un renacimiento. Aún tendido en la camilla, con la pierna inmovilizada y el cuerpo debilitado, sintió algo diferente en el pecho, una fuerza que no provenía de la juventud, ni del entrenamiento militar, sino de algo que había crecido dentro de él como una raíz silenciosa durante los meses de oscuridad. Era una fuerza hecha de amor, de promesa, de palabras escritas a mano que atravesaron el infierno para encontrarte. La rehabilitación fue brutal. Días y noches interminables de dolorosas fisioterapias, cirugías reconstructivas, momentos en los que el cuerpo parecía querer rendirse y la mente, más aún. Muchos a su alrededor sucumbieron a la silenciosa depresión que corroía los pasillos del hospital militar. El duelo por los camaradas caídos, la culpa por la supervivencia, el sentimiento de insuficiencia ante una vida civil que ahora parecía tan distante, todo esto creó un ambiente pesado, donde cada paso adelante era una victoria hercúlea. Pero Michael era diferente. Cada mañana, cuando el sol salía tímidamente por la ventana de la enfermería, buscaba en el bolsillo interior de su chaqueta nueva el sobregastado. La carta de Elizabeth no era solo un recordatorio del pasado, era una hoja de ruta para el futuro. Sus palabras resonaron en su mente como un tambor de guerra, no para destruirlo, sino para guiarlo en su reconstrucción. Estás hecho de esa sustancia que construye puentes. Eso es lo que Michael hizo todos los días. Reconstruyó los puentes dentro de sí mismo, entre el dolor y la esperanza, entre el hombre que había ido a la guerra y el hombre que regresaba, destrozado pero no derrotado. En cada sesión de fisioterapia,
Cuando su cuerpo le gritaba que se rindiera, recordaba la última línea de la carta: Ann respira, Ann lucha, Ann vuelve a mí, Ann respirar, Ann para luchar, para volver, en 3 verbos simples que se han convertido en tu mantra diario. Ya no se trataba solo de recuperar el movimiento de su pierna, sino de recuperarse a sí mismo, la capacidad de soñar, la capacidad de amar, la capacidad de creer que la guerra, a pesar de todo, no se había ganado. Pasó el tiempo y Michael, que antes era visto como uno más entre muchos heridos, empezó a atraer la atención de médicos y terapeutas. Su determinación era casi sobrenatural. Su sonrisa, incluso en los días de mayo era dolor, era un faro que iluminaba el pesado ambiente de la sala. No habló mucho sobre lo que lo motivó. La carta era un secreto precioso, algo que llevaba cerca de su corazón, como un relicario que solo él conocía. Con el tiempo, pasó de la silla de ruedas a las muletas, de las muletas a un caminar vacilante, y luego, con un esfuerzo casi sobrehumano, a pasos firmes, aunque marcados por la visible cicatriz en la pierna. Pero la cicatriz invisible, la que la guerra había grabado en su alma, no se había convertido en una carga, se había convertido en una silenciosa medalla de resistencia. Michael ahora comprendió que no era el mismo niño que había dejado Brookfield meses antes, con los ojos llenos de sueños y el corazón lleno de promesas. Era alguien que había mirado al abismo y decidió no entregarse. Era alguien que había aprendido, a través del dolor y la pérdida, que el verdadero heroísmo no reside en victorias grandiosas, sino en la persistencia silenciosa, en pasos que se niegan a detenerse. Al final de su recuperación, cuando finalmente fue liberado para regresar a la vida civil, Michael hizo algo que simbolizaba todo lo que había vivido. Guardó la carta de Elizabeth en una pequeña caja de madera tallada a mano por los veteranos del hospital. Grabó 3 palabras en la tapa, las mismas que la habían sostenido en respirar: la UDBCN, y al conservar la carta, no la cerró con llave en el pasado. Al contrario, se ha convertido en una parte viva de tu presente, un recordatorio constante de que el amor es más fuerte que cualquier guerra, que la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros, puede florecer como una flor testaruda entre las piedras. Michael ya no era solo un superviviente, era un hombre transformado. Por el dolor, sí, pero más aún por el amor. Un amor que cruzó la distancia, resistió el tiempo y ganó la guerra dentro de él. Y ahora, con la carta guardada como talismán de fe, finalmente estaba listo para cumplir la promesa que hizo en la estación de tren meses atrás. Estaba listo para regresar en Hogarth para ella, por la vida que aún le esperaba. El camino a casa no fue una línea recta para Michael Turner. No se trataba de un simple embarque y desembarque, como tantas veces había soñado en las noches calurosas y silenciosas de la enfermería militar. El regreso fue un largo viaje físico, emocional y espiritual, entre la vida que casi había perdido y el nuevo hombre en el que se estaba convirtiendo. Incluso después del alta médica, su cuerpo todavía mostraba las profundas marcas de la guerra. Cada paso era un recordatorio de la bala que le había atravesado la pierna, de la tierra húmeda de Vietnam, de los rostros que nunca regresaron. Su alma era también un campo de batalla silencioso. El dolor, la pena, la culpa, por haber sobrevivido mientras tantos otros quedaban atrás, formaban cicatrices invisibles que ningún tratamiento podía borrar. El ejército lo envió a un centro de rehabilitación en Fort Sam Houston, Texas, antes de finalmente liberarlo para que regresara a su ciudad natal. Allí, rodeado de otros hombres tan destrozados como él, Michael enfrentó su batalla más dura: aprender a vivir de nuevo. La fisioterapia continuó, ahora encaminada a recuperar la movilidad total. Pero fue la terapia silenciosa de recuerdos y promesas la que realmente marcó cada nuevo paso. Por las noches, solo en su habitación, volvía a leer la carta de Isabel. Aunque ya lo había memorizado palabra por palabra, necesitaba tenerlo en sus manos. Necesitaba sentir el papel arrugado, como si fuera el último puente sólido entre él y el mundo que había dejado atrás. Fue un ritual íntimo y silencioso, como una oración sin palabras. Con cada lectura, la distancia entre él y la vida que deseaba parecía reducirse un poco más. Los días en el centro de rehabilitación fueron lentos y dolorosos, pero Michael celebraba en silencio cada paso adelante, un paso sin muletas, una subida de escaleras sin apoyo, como una pequeña victoria en su largo viaje para regresar con Lizzie. Sabía que pronto tendría que enfrentarla. Sabía que cuando la volviera a ver, ya no sería el mismo chico que se había ido, lleno de sueños inocentes. Sabía que tal vez ella también había cambiado. La guerra no solo
destruyó a los que fueron al frente, devastó todo lo que quedó atrás. Pero había algo más fuerte que el miedo a la promesa. La carta Han el Amorn. Finalmente llegó el día. Una carta, esta vez oficial, informó a Michael que podía regresar a casa. Si quisiera, podría pedir ayuda para encontrar trabajo, iniciar estudios a través de programas para veteranos y reconstruir la vida civil. Pero en ese momento lo único que quería era volver Hogger para Lizzie. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones contenidas. En el avión comercial que lo llevaba de regreso a Brookfield, Michael pasó los dedos por él sobreguardado en el bolsillo interior de su chaqueta, como un niño que busca consuelo en un talismán. Miré por la ventana y vi el mundo debajo en ciudades, extendiéndose como constelaciones, ríos serpenteando perezosamente a través de la tierra, caminos que se cruzaban como líneas del destino. Y en medio de todo, en algún lugar, estaba ella esperando. En su corazón latía con fuerza. En su pecho Han cada minuto que lo llevaba a casa era una desgarradora mezcla de alegría y miedo. ¿Y si ella hubiera cambiado? ¿Y si el amor que había resistido en las palabras no resistió en el reencuentro? ¿Qué pasaría si Michael, que regresaba, ya no fuera capaz de ser el hombre que merecía? Estas preguntas resonaron como un trueno silencioso en su mente, pero no dejó que el miedo ganara, porque en el fondo sabía que lo que había entre ellos eran más que simples palabras bonitas. Fue una historia, escrita en promesas, en luchas, en resistencia silenciosa. El autobús que lo llevó de la gran ciudad a Brookfield parecía moverse lentamente, como si el tiempo, ahora que se acercaba la reunión, se negara a correr. Michael reconoció los campos dorados, las pequeñas granjas, las siluetas de los árboles contra el cielo dorado del atardecer. Fue como regresar a un sueño que temía haber perdido para siempre. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña estación donde todo comenzó, donde meses antes se había despedido con el corazón apesadumbrado, Michael sintió que le sudaban las manos. Se levantó, se ajustó la mochila al hombro y con la pierna todavía un poco rígida, bajó a la plataforma. El sol poniente proyectaba largas sombras doradas sobre el desgastado suelo de madera y por un momento se quedó allí, respirando, sintiendo el peso de todo lo que había experimentado y el milagro silencioso de seguir allí. No había ninguna banda de música, no había multitud, solo ella en Genoveva de pie al final de la plataforma, con un vestido azul balanceándose suavemente con el viento como el día de la salida. El cabello suelto, los ojos llenos de emoción, la sonrisa vacilante de quien esperó mucho más de lo que el tiempo podía medir. Michael empezó a caminar, primero lentamente y luego más rápido, ignorando el dolor punzante en su pierna. Cada paso fue una victoria contra la muerte, contra la distancia, contra la duda. Y a medida que se acercaba, mientras el mundo a su alrededor parecía desaparecer, lo supo, con una claridad que barrió toda sombra de miedo. No se dirigía simplemente de regreso a Brookfield. Estaba regresando a casa, estaba regresando a ella. Finalmente estaba cumpliendo la promesa grabada en cada palabra de esa preciosa carta. Por un momento que pareció infinito, Michael y Elizabeth se quedaron allí, de pie en el andén de la pequeña estación, a solo unos pasos el uno del otro, mientras el mundo a su alrededor quedaba en silencio. El viento susurraba entre los tablones de madera, llevando consigo el olor a tierra mojada y hojas secas, como si hasta la naturaleza contuviera la respiración, respetando ese momento sagrado. Los ojos de Michael, endurecidos por meses de horror y pérdida, se encontraron con los de Elizabeth, y en ese instante todo el dolor, todo el miedo, toda la distancia desapareció. Solo quedaban ellos dos, unidos por algo que la guerra, el dolor y el tiempo nunca podrían borrar. Elizabeth dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, como si temiera que todo esto fuera un sueño frágil, listo para hacerse añicos al menor contacto. Michael, tambaleándose, también se movió, su pierna todavía marcada por la rigidez de la recuperación, pero su corazón más ligero de lo que jamás había recordado. Cuando finalmente se encontraron, no hubo palabras, no era necesario. Elizabeth le echó los brazos al cuello con una urgencia casi desesperada, y Michael, aunque le dolía el cuerpo, la envolvió en un abrazo que fue más que un gesto, fue una promesa cumplida, un milagro silencioso. Ella lloró, con el rostro escondido contra su pecho, los sollozos atrapados en su garganta, como si todo lo que había estado reprimido durante esos meses de ausencia finalmente se estuviera derrumbando. Michael cerró los ojos y apoyó la barbilla en su cabello,
inhalando ese olor familiar, el olor del hogar, del amor, de la vida. Ninguno de los dos quería dejarlo ir. Ninguno de los dos quería que terminara el momento. Allie, en medio de la estación vacía, sin más testigos que el sol poniente y el viento persistente. Dos corazones tan rotos y reparados encontraron el camino de regreso al otro. Después de largos minutos, Elizabeth levantó la cara y sus ojos llorosos buscaron los de él. «Has vuelto», susurró, como si todavía estuviera luchando por creerlo. Michael se limitó a sentir, con la voz atrapada en la garganta. En su mano izquierda, todavía fuertemente apretada, sostenía él sobrearrugado, ahora tan desgastado por el tiempo como él mismo. «Eso es lo que me trajo de vuelta», dijo finalmente, con voz ronca mostrando la carta. Elizabeth miró el sobre y reconoció la cinta roja descolorida, el papel que tantas veces había tocado con esperanza y miedo. Ella le tendió la mano y Michael colocó el sobre en su palma, como si le estuviera entregando un trofeo de guerra. «Lo leí en el peor momento, cuando pensé que no lo lograría. Y fue tu voz, tus palabras, las que me salvaron». Elizabeth apretó el sobre contra su pecho, como si tuviera algo infinitamente precioso, y nuevas lágrimas corrieron por su rostro. Pero ahora eran lágrimas diferentes. Ya no eran de miedo o desesperación. Estaban agradecidos. Ya alivio, ya amor absoluto. Michael, sin dejar de mirarla, sonrió en una sonrisa tímida, cansada, pero sincera. Por primera vez en muchos meses, se sintió completo. Se sentía humano en sí. Sintió amado. El camino hasta el coche fue lento. Michael caminaba cojeando ligeramente, pero se negaba a utilizar ningún apoyo. Elizabeth caminó a su lado, sosteniendo la suya con una mano firme, como para asegurarse de que nunca más se perdiera en el camino. El camino hacia la ciudad fue silencioso, pero era un silencio confortable, lleno de profundo significado. No necesitaban hablar de lo que habían perdido, no necesitaban nombrar cada herida. Ambos sabían que la guerra había dejado marcas, visibles e invisibles, pero también sabían que el amor que los unía era más fuerte que cualquier cicatriz. Cuando llegaron a la antigua casa de Elizabeth, el porche estaba tal como lo recordaban, flores en macetas de barro, una mecedora crujiendo suavemente con el viento, el olor a pan horneado proveniente de la cocina, un hogar, un sueño reconstruido, ladrillo a ladrillo, memoria. Elizabeth lo llevó a la mecedora y se sentó a su lado. Michael sacó la carta del bolsillo de su chaqueta por última vez y la colocó entre ellos, no para volver a leerlo, sino para dejarlo ahí, testigo silencioso de todo lo que habían pasado. «Prometimos que construiríamos una vida juntos», dijo en voz baja, pero firme. Elizabeth sonrió, una sonrisa llena de luz y ternura. «Y todavía vamos, Anne. A partir de ahora». La noche cayó lentamente sobre Brookfield, y las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, una a una, como pequeños milagros titilantes. En el porche, sentados uno al lado del otro, sin prisas, sin miedo, Michael y Elizabeth comenzaron una nueva batalla, esta vez no contra la muerte, sino a favor de la vida. Y entre ellos, descansando como una bendición silenciosa, estaba la carta que demostraba que el amor verdadero puede cruzar cualquier distancia, sobrevivir a cualquier guerra y reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido. La guerra había quedado atrás, pero sus sombras aún se cernían sobre los días de Michael y Elizabeth como una niebla silenciosa. Aún así, había algo más fuerte que los ecos del pasado en la decisión renovada cada amanecer de construir una vida juntos, no a pesar de lo vivido, sino precisamente gracias a ello. En los primeros meses tras su reencuentro, su rutina se componía de pequeños gestos esenciales. Michael volvió a aprender a vivir fuera de la rigidez militar, y Elizabeth, con su infinita paciencia, lo ayudó a reconectarse con el mundo civil que parecía tan distante. Hubo momentos de pesado silencio, sí, en los que Michael, perdido en recuerdos que no se atrevía a compartir, simplemente miraba por la ventana, con los ojos fijos en algún recuerdo lejano. Pero Elizabeth nunca presionó. Ella simplemente se sentaba a su lado, le tomaba la mano y permanecía allí solidao, constante, presente. Sabían que el amor que los trajo aquí debía ser cultivado todos los días. No sería fácil, pero ambos estaban dispuestos. La primera gran decisión fue sencilla y simbólica: comprar un pequeño terreno en las afueras de Brookfield, exactamente donde años antes soñaban con construir la Casa Blanca con balcón. La tierra estaba cubierta de hierba alta y rocas,
pero para ellos era una tierra prometida. Era el lugar donde los escombros del pasado darían paso a algo nuevo. Michael, aunque todavía estaba limitado por una pierna que nunca volvería a ser la misma, insistió en trabajar con sus propias manos. Con la ayuda de algunos amigos de la ciudad, algunos veteranos como él, otros simplemente viejos conocidos que comprendieron el peso de lo que había vivido, comenzaron a construir los primeros muros. Elizabeth, a su vez, diseñó cada detalle de la casa, cuidó la decoración, planificó cada espacio como si cada ladrillo fuera una silenciosa declaración de fe en el futuro. A medida que los muros se levantaban, también lo hacía la confianza de Michael. El martillo en sus manos, el olor a madera nueva, el sudor corriendo por su frente, en todo eso, lo reconectó con la vida real, con el presente por el que había trabajado tan duro. Cada golpe de martillo parecía decir: han sobrevivido. Regresé, han pertenezco. Por la noche, exhaustos, se sentaban juntos en el improvisado porche y hablaban de planes. Querían hijos, querían noches estrelladas sin miedo, querían risas fuertes y domingos tranquilos. Querían el tipo de vida que la guerra parecía haber hecho imposible, pero que milagrosamente todavía estaba a su alcance. Por supuesto, no todos los días fueron perfectos. Hubo pesadillas que arrancaron a Michael del sueño, rompiendo a sudar frío y luchando contra enemigos invisibles. Había días en que el dolor físico lo dejaba irritable y retraído. Pero en cada una de esas batallas silenciosas, Elizabeth estuvo allí, no para borrar las cicatrices, sino para recordarle que eran solo una parte de la historia, no la historia completa. La carta que había salvado a Michael en sus días más oscuros, ganó un lugar de honor en el nuevo hogar. Enmarcado y colgado en la pared de la sala, era más que un recuerdo, era un monumento a lo que habían superado juntos. Los visitantes vieron el cuadro y hicieron preguntas, curiosos, y Michael, con una sonrisa discreta, contó la historia, no como alguien mostrando una herida, sino como alguien mostrando una medalla de amor y resistencia. Su boda fue sencilla, como la habían soñado en pocos invitados. Flores recogidas en el campo, una ceremonia al atardecer con el cielo pintado de tonos dorados y lilas. Cuando Elizabeth se acercó a él, vestida con un sencillo vestido blanco y una sonrisa que brillaba más que cualquier diamante, Michael supo que ningún momento en Vietnam, por oscuro que fuera, podría atenuar la luz de ese momento. Las palabras de los votos se intercambiaron con emoción contenida pero verdadera. Michael prometió ser el hogar de Elizabeth, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Elizabeth prometió ser el refugio seguro de Michael, incluso cuando los vientos del miedo soplaban con fuerza. Y así, bajo la silenciosa bendición del atardecer, sellaron no solo un matrimonio, sino una historia de redención. Ya no eran solo una pareja joven, llena de sueños. Eran supervivientes, eran constructores de futuro, fueron testigos vivos de que, incluso cuando todo parece perdido, el amor verdadero es capaz de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Después de la guerra, la vida de Michael y Elizabeth no fue perfecta, pero fue profundamente real. Cada risa, cada gesto de cariño, cada mañana al lado del otro, tenía un peso y una belleza que solo quienes han cruzado el abismo pueden comprender. Y quizás esta sea su mayor victoria. No permitir que la guerra defina quiénes eran, pero sí, ese amor moldeó quienes decidieron ser juntos en el tiempo. Con su marcha silenciosa e implacable, transformó a Brookfield de un pequeño pueblo rural a un lugar donde los campos dieron paso a nuevas calles y donde los rostros familiares fueron reemplazados lentamente por generaciones que crecieron escuchando viejas historias. Pero en la casa del porche blanco, en la misma tierra donde se reconstruyeron los sueños después de la guerra, Michael y Elizabeth envejecieron juntos, viviendo el amor que una carta salvó. El tiempo fue generoso con ellos, no porque les ahorrara el dolor porque no lo hizo, sino porque les dio la sabiduría para encontrar la belleza, incluso en las marcas que dejó la vida. La cicatriz en la pierna de Michael siguió siendo un recordatorio constante, al igual que las profundas líneas alrededor de los ojos de Elizabeth, dibujadas por tantos años de risas, lágrimas y esperanza. La carta todavía estaba allí, enmarcada en la sala principal, no como adorno decorativo, sino como relicario silencioso de la fe que ha resistido la guerra, el miedo y el paso de décadas. A menudo, los visitantes amigos, vecinos, jóvenes curiosos, preguntaban sobre la historia de esa hoja de papel envejecida bajo el cristal, y Michael, en voz baja,
y con una sonrisa serena. Volvió a contar cómo una simple carta salvó una vida y sostuvo el amor en el infierno. Las generaciones más jóvenes escucharon con asombro. Muchos de ellos nunca habían experimentado las cartas enviadas por correo en una era de mensajería instantánea y videollamada. Para ellos, parecía casi imposible imaginar que palabras escritas a mano, atravesando océanos y campos de batalla, pudieran tener tanto poder. Pero mientras escuchaban hablar a Michael, la emoción, aún viva en cada palabra, comprendieron que el poder no estaba en el papel ni en la tinta, sino en el amor que contenían las palabras. Michael y Elizabeth tuvieron 3 hijos. Nos criaron con historias de valentía silenciosa y promesas cumplidas. Enseñaron que el verdadero heroísmo no siempre se encuentra en grandes gestos, sino a menudo en pequeños actos diarios de fidelidad, paciencia y amor incondicional. En cada aniversario de boda, revisaban la historia de la carta, como alguien que vuelve a visitar un altar sagrado a Anne, un ritual para recordar de dónde habían venido y que les había costado llegar allí. Los nietos, encantados, se sentaron en el suelo de la sala mientras su abuelo retiraba con cuidado la carta del marco, usando guantes de algodón para no dañar el frágil papel. Lo leyó lentamente, dejando que cada palabra flotara en el aire, como reconstituyendo, en ese instante, toda la fuerza que lo sostuvo en aquellos días oscuros. Elizabeth miraba, con los ojos llorosos, sabiendo que cada lectura era también un testimonio de su fe, de su esperanza, de la fuerza silenciosa de quien ama sin garantías, pero con todo el corazón. Con el paso de los años, su historia se extendió más allá de las fronteras de Brookfield. Un museo local dedicado a la memoria de los veteranos de la guerra de Vietnam invitó a Michael a compartir su relato. Y allí, en una habitación silenciosa, flanqueada por uniformes desgastados y medallas descoloridas, la carta de Isabel estaba expuesta en una vitrina especial, acompañada de una sencilla placa en esperanza escrita a mano en la carta que salvó a un soldado y a un amor. Michael y Elizabeth no buscaban reconocimiento, buscaban aplausos, pero sabían que su historia, simple y grandiosa al mismo tiempo, podría ofrecer al mundo algo cada vez más raro, en la certeza de que incluso en los días más oscuros, la fe y el amor todavía tienen la última palabra. Siguieron visitando el museo una vez al año, cada visita un poco más lenta y cada paseo tomados de la mano un poco más corto. Pero el brillo en sus ojos, al ver la carta expuesta, nunca desapareció. En casa, la vida seguía su curso con la suavidad de los últimos capítulos de una gran novela, mañanas de ocio en el balcón, tardes de té y conversaciones sobre el pasado, noches estrelladas, recordando sueños compartidos. Y siempre, la carta, silenciosa y eterna, como testimonio vivo de todo lo que habían sido, de todo lo que aún eran. Y fue así, entre risas suaves, el olor a pastel saliendo del horno y el sonido del viento agitando las cortinas de la Casa Blanca, que Michael y Elizabeth envejecieron juntos, viviendo no solo la historia de un amor que resistió la guerra, sino escribiendo, cada día, una nueva carta invisible al tiempo, en una carta de amor interminable. Porque, al final, las palabras de Elizabeth escritas hace tantos años no solo habían salvado a Michael en el campo de batalla, habían salvado a generaciones enteras, enseñando que la verdadera fuerza no reside en las armas ni en el poder, sino en las promesas silenciosas que nos sostienen, incluso cuando todo lo demás falla. Y mientras la carta viva, mientras alguien la lea con el corazón abierto, la historia de Michael y Elizabeth nunca terminará. Cuando revisamos la historia de Michael y Elizabeth, no solo escuchamos acerca de una vieja carta escrita a mano y llena de amor, se nos invita a recordar algo que a menudo olvidamos con el ajetreo de la vida moderna. Ante las palabras tienen poder. ¿Qué esperanza tiene fuerza? Que el amor, incluso cuando todo parece desmoronarse, sigue siendo capaz de tender puentes sobre los abismos más profundos. La carta de Isabel no era solo un trozo de papel, fue una semilla, una promesa plantada en el corazón de un joven a punto de afrontar lo peor de la humanidad. Y cuando la guerra intentó apagar su luz, fue esta semilla, regada por los recuerdos, la fe y el anhelo, la que floreció incluso en medio del desierto del dolor. Cada palabra que escribió Isabel fue elegida con cuidado, con ternura y coraje. Sabía que tal vez nunca tendría la oportunidad de decirlas en persona. Sabía que el papel podría ser lo último que Michael sostendría en sus momentos finales. Y sin embargo, optó por hablar de esperanza, de fuerza, de amor. Eligió construir
en lugar de rendirse al miedo, eligió ser una presencia, incluso en su ausencia. Y Michael, sosteniendo esa carta en sus manos heridas, encontró algo que ningún entrenamiento militar podía ofrecerle. Encontró una razón para luchar, una razón para sobrevivir, una razón para seguir creyendo cuando todo lo demás parecía perdido. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos sentido al borde de rendirnos? ¿Cuántas veces estamos rodeados de batallas silenciosas, enfermedades, pérdidas, frustraciones, miedos, y sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante? Su historia nos recuerda que a veces todo lo que necesitamos es la palabra adecuada, en el momento adecuado. Un gesto de amor, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia entre la entrega y la esperanza. Elizabeth no salvó a Michael con armas, con poder o con dinero. Lo salvó con palabras y con fe, con el coraje de creer que el amor podría cruzar el océano, sobrevivir al fuego cruzado, resistir la distancia y superar la desesperación. Y Michael, a su vez, nos enseña que aceptar esta esperanza es confiar en ella. Aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas es, en sí mismo, un acto heroico. Las palabras tienen peso. Construyen o destruyen, fortalecen o desaniman. En un mundo donde tantas voces gritan, donde tantos mensajes son vacíos o hirientes, la carta de Elizabeth es un recordatorio de que las palabras que elegimos tienen el poder de cambiar los destinos. Puede que no estemos en campos de batalla literales, pero todos libramos guerras silenciosas todos los días. Y todos tenemos la oportunidad de ser, para alguien, lo que Elizabeth fue para Michael, una voz de esperanza en medio del caos, un ancla en medio de la tormenta. A veces, todo lo que alguien necesita es una carta. Do un message, da una palabra de aliento. Algo que diga, creo en ti, eres más fuerte de lo que crees. No es solo el amor escrito por Isabel atravesó la jungla de Vietnam, sobrevivió al tiempo, echó raíces en una familia, inspiró una ciudad, llegó a generaciones e incluso hoy, cuando se leen sus palabras, su eco continúa propagándose, un llamado silencioso para que no nos rindamos, para que también nosotros podamos ser portadores de esperanza. Es fácil subestimar el poder de un simple gesto, una carta, una visita, una llamada telefónica, un "estoy aquí", dijo con sinceridad. Pero son estos gestos, invisibles a los ojos del mundo, los que construyen los puentes que nos salvan cuando llegan las tormentas. La historia de Miguel e Isabel nos enseña que la victoria no siempre se produce en los campos de batalla, ni en los grandes escenarios de la historia. A veces la victoria ocurre en una estación de tren vacía, en un campo de batalla embarrado, en una habitación silenciosa, donde alguien lee una carta y decide vivir un día más. Y más que eso, Anne enseña que el verdadero amor no son solo sentimientos, es acción, es una elección, es una promesa que se renueva diariamente, incluso cuando es más fácil renunciar. Quizás hoy estés librando tu propia guerra silenciosa. Quizás conozcas a alguien que esté luchando por no perderse en la oscuridad. Deje que la historia de Michael y Elizabeth sea un recordatorio a nunca subestime el poder que tiene para iluminar la vida de alguien. Nunca dudes que a veces una palabra de amor es más fuerte que todas las fuerzas que intentan destruirnos. Porque al final, cuando las batallas cesen, cuando los vientos finalmente se calmen, esto es lo que queda en las palabras de esperanza que dimos y recibimos, las promesas silenciosas que sustentaron nuestras almas, y que seamos nosotros como Isabel, quienes escribamos cartas invisibles de fe al mundo, incluso si nunca sabemos cuántas vidas podemos salvar con ella. Las historias más poderosas no son aquellas que simplemente relatan grandes hazañas, sino aquellas que cambian silenciosamente a quienes las escuchan. Y la historia de Michael y Elizabeth es exactamente así, una narración que no grita, sino que resuena en los corazones de quienes la conocen, como una suave melodía que continúa sonando, incluso después del silencio. Cuando recordamos todo el viaje que hicimos juntos en esta historia, desde la salida en la estación de tren hasta el dolor silencioso del campo de batalla, la desesperación al borde de la muerte y la lectura de una carta que salvó un alma, entendemos que no solo estábamos escuchando acerca de dos personas separadas por la guerra. De hecho, estábamos viajando a través de la esencia más pura de lo que es el verdadero amor. Michael no solo regresó a casa con cicatrices en el cuerpo, regresó con el alma tatuada de esperanza. Isabel no era solo una novia que esperaba pacientemente, ella fue la autora
silenciosa de una salvación. Y entre ellos, uniendo sus mundos desgarrados, siempre estuvo la carta en una pequeña hoja de papel, pero un monumento de fe, resistencia y amor. El tiempo, ese artista incansable que transforma todo lo que toca, siguió moldeando sus vidas. Llegaron las arrugas, el pelo se volvió blanco, los pasos se hicieron más lentos, pero lo que realmente los definió nunca cambió: la promesa cumplida, la fe inquebrantable, el amor que no solo sobrevivió, sino que floreció. La carta, ahora preservada para siempre, continúa inspirando a todos los que la ven, no como un objeto antiguo, sino como testimonio de que las palabras adecuadas, enviadas en el momento adecuado, pueden ser más poderosas que cualquier arma, más duraderas que cualquier monumento de piedra. Allí, entre líneas escritas por una joven llena de miedo y esperanza, late la verdad universal. El amor es más fuerte que la guerra. La esperanza es más fuerte que la desesperación. Las promesas hechas desde el corazón cruzan océanos, sobreviven al fuego y renacen en el tiempo. Quizás tú, que has seguido esta historia hasta ahora, estés llevando tus propias Caras Invisibles. Quizás conozcas el peso de la distancia, del anhelo, de la duda. Quizás enfrentó batallas que el mundo nunca ha visto. Y si es así, que las palabras de Isabel también resuenen en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Respira, lucha, vuelve. Vuelve a ser quien eres. Vuelve con quien te ama. Vuelve a tu sueño, incluso si el mundo intentara borrarlo. Regresar a la esperanza que aún vive, aunque esté enterrada bajo las cenizas del dolor. Al final, la historia de Michael y Elizabeth no les pertenece solo a ellos. Nos pertenece a todos. Porque todos, en algún momento, hemos tenido una carta invisible pegada al pecho. Todos nosotros, en algún momento, hemos luchado por mantener viva una esperanza que parecía desvanecerse. Y si una simple carta escrita a mano fue capaz de superar bombas, balas y lágrimas para salvar una vida, imagina lo que tu amor, tu palabra, tu presencia puede hacer hoy en la vida de alguien. Cuando todo lo que parecía sólido se desmoronó, cuando su mundo se vino abajo, Michael y Elizabeth le enseñaron al mundo una lección silenciosa, pero eterna. No es la fuerza del cuerpo la que nos salva, es la fuerza del amor. Entonces, lleva esa historia contigo. Déjalo vivir en tus gestos, en tus palabras, en tus encuentros. Sé también alguien que escriba cartas invisibles de esperanza en los corazones de quienes más lo necesitan. Y recuerden, cuando todo lo demás falla, cuando la oscuridad parece abrumadora, cierre los ojos, respire profundamente y escuche las palabras que atravesaron Vietnam, atravesaron décadas, y ahora resuenan en usted. Ya has ganado. Solo tienes que regresar. Que la historia de Michael y Elizabeth se siga contando, no solo como un recuerdo de la guerra y la resiliencia, sino como una llama eterna de esperanza que arde en los corazones de la humanidad. Porque mientras haya amor escrito en palabras sencillas, mientras haya fe depositada en gestos silenciosos, el mundo seguirá teniendo salvación. Esa carta seguirá viva para siempre. Si esta historia tocó tu corazón de la misma manera que transformó las vidas de Michael y Elizabeth, quiero extenderte una invitación especial. Cada palabra que cruzó océanos para salvar una vida, ahora también te ha llegado a ti. Y si de alguna manera este mensaje te fortaleció, te hizo reflexionar o te dio esperanza, regresa a este momento, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esta es la forma más sencilla y poderosa de decir que las historias de amor, fe y superación todavía tienen un lugar en el mundo. Y si llegaste hasta aquí, compártelo en los comentarios. Elijo creer en el poder del amor. Tu presencia y tu voz aquí son parte de esta cadena de transformación, que comenzó con una simple carta y que ahora continúa a través de cada uno de nosotros.